Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora estén viendo este video. Les agradezco estar en esta plática el día de hoy. Me presento, yo soy Miguel Alejandro Saavedra Hernández, soy el representante de la División de Salud Reproductiva y Neonatal y estoy adscrito a la Coordinación de Programas Preventivos. Como profesional o como profesionista. Es muy importante para nosotros tener esta visión de la atención integral y preventiva de la salud sexual y reproductiva. Es un tema muy propio de la división, de la cual tengo el gusto de encabezar y pues es un tema sumamente importante, forma parte de las prioridades del Nacional de Desarrollo y que debemos nosotros de tener en consideración para la atención de nuestros pacientes. Sí, los que ya han tenido la dicha o desdicha de estar conmigo en unas pláticas previas han de haber escuchado ya esta parte, esta cantaleta, pero el primer nivel sí o sí debe de ser la piedra angular de la atención. Y en este sentido debemos de mantenernos siempre visualizados de que la atención médica se va a pedir estemos o no estemos preparados. La urgencia va a llegar, estemos o no estemos preparados. Entonces es algo que nosotros debemos de visualizar en todo momento, ¿vale? Voy a iniciar el marco legal nuevamente. Yo creo que no me voy a detener mucho, pero hay consideraciones que debemos estar visualizando. Hay un programa nacional para la igualdad de oportunidades y evidentemente las normas oficiales, ¿vale? Se las dejo un momentito para que ustedes puedan visualizarlas. No debemos de perder de vista que nosotros nos debemos de comprometer sí o sí al artículo cuarto constitucional. Nosotros somos los garantes de que se lleve a cabo el artículo cuarto constitucional. Ese cuarto párrafo de este artículo debe de ser llevado por nosotros. Debemos ser los garantes de la salud. Y el primer nivel es la piedra angular de los servicios de salud. Y en este caso, servicios de salud del IMSS Bienestar. ¿Vale? Entonces, no se olviden de eso. Ustedes son nuestra piedra angular en todo momento. ¿Qué es o cuál es la definición para esta? El, la definición de la OMS para la salud, para la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos con plenitud. Perdón por leerles la lámina, pero es algo que quiero que se quede muy claro. Es una definición internacional de la cual el Estado mexicano se ha pegado y ha tomado como parte de sí para definir la salud sexual. No se los voy a volver a repetir, no les voy a dar el martirio de mi linda voz tanto tiempo, pero vean esta parte. Es algo que debemos nosotros de considerar en todo momento. Hay una asociación, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y que declara varias formas de poder llevar a cabo la definición de la OMS. Aquí nada más quise ser muy breve para que, enunciando lo que declara que la asociación, que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universales, y no perdamos de vista esta parte. Derechos humanos. Debemos ser promotores de la atención independientemente de la creencia política, religiosa o nuestro ideario, nosotros debemos ser los garantes de los derechos humanos para nuestros pacientes, garantizar esta parte de la atención y la salud sexual y la salud reproductiva forma parte del eje rector, ya no tanto de la persona, sino de todo el eje de vida, todo el ancho de vida que tienen los pacientes, nuestros pacientes, nosotros mismos, y que la sexualidad y la reproducción están imbuidas en toda esta línea de vida. Entonces, no debemos de olvidarla, ¿vale? Por eso llamé o evoqué esta parte de la Asociación Mundial para la Salud que declara que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos. Y esto es algo inherente e inapelable de cada una de las personas. Las principales acciones incluidas en los servicios de salud sexual y reproductiva están orientadas a la prevención, educación y promoción y forman parte del desarrollo integral de la persona. Vuelvo a lo mismo y se los vuelvo a leer porque quiero que quede muy claro. Las principales acciones incluidas en los servicios de salud sexual y reproductiva están orientadas a la prevención, educación y promoción y forman parte del desarrollo integral de la persona.
¿De qué coordinación vengo? Programas preventivos. Eso. Entonces, desde el Estado debemos de fortalecer esta parte. Nosotros somos el Estado en la representación, evidentemente, de la salud. Y en esta parte de la salud sexual, nosotros debemos de globalizar o de globalizar esta realidad, de mantener al paciente en el goce de sus derechos humanos, en el goce de sus derechos de la sexualidad y en el goce del derecho a su salud reproductiva. En este caso, y vuelvo a leer el párrafo que antecede, se debe de fortalecer el respeto por la autonomía sobre el propio cuerpo. Nosotros debemos de garantizar al paciente que él tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ya dejémonos de esta parte de que soy el médico paternalista y te digo qué vas a hacer. Ya no estamos en esos tiempos, mis queridos amigos. Ya debemos de pasar de esa parte paternalista y debemos de concientizar en la autonomía al paciente. Evidentemente, la autonomía no significa dejarlos solos, sí orientar y sí explicar, pero sí permitir y favorecer esta parte de el respeto y el respeto a sus propias decisiones. Esta lámina habla sobre los procesos de atención a la salud sexual y reproductiva en el ciclo de vida. Se centra igual en la persona y en este caso en la atención de la salud sexual y reproductiva desde el ciclo de vida. Ustedes pueden verlo, está enmarcada todo el momento de la vida, desde la etapa prenatal, la neonatal, el puerperio, lactancia. Hay sexualidad y hay salud reproductiva en todo momento. No me voy a detener mucho, pero quiero que la tengan en consideración, que la mantengan visualizada porque les va a servir en algún momento. Hay una cuestión muy importante. Tenemos una elevación de casos registrados de embarazos en el adolescente y debemos también de atender esa parte. Quizás menos sonada que la pandemia del COVID, pero sí es una atención que debemos de darle seguimiento porque si se nos escapa de las manos, entonces vamos a tener una pandemia de embarazos en el adolescente. Y no es que me espante atender a una paciente embarazada que sea adolescente, sino todo lo que implica la atención en la paciente embarazada que puede tener muchas complicaciones en este sentido. Eh, Evidentemente, una paciente que tiene acceso a la información, que está capacitada, que tiene economía o suficiencia económica, tiene complicaciones, pues cuánto más puede tener un adolescente. Y esto incluye también una interacción más sencilla con infecciones de transmisión sexual. Esto, y digo más sencilla porque a veces la falta del conocimiento nos hace ser poco precavidos y el adolescente tiene esa característica. Es un paciente que es aventado, que no prevé de los riesgos que va a tener y que no es precavido en la toma de sus decisiones. Entonces, es una población muy vulnerable, no porque se vayan a desmayar, se vayan a caer, no, sino porque son fáciles de coaccionar y son fáciles de decir, ah, te reto a tal cosa. Y en ese sentido hemos llegado a varios retos tontos de las redes sociales. El embarazo puede ser uno de esos. Seamos muy cuidadosos en esa parte. El embarazo no intencionado durante la adolescencia, así como el riesgo de exposición a la infección de transmisión sexual, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana, deben ser prioridades de atención, ¿vale? Debemos de procurar evitarlas en todo momento. Hace no mucho tiempo, yo creo que se han enterado, hace 2, 3 meses, hubo un caso muy sonado en una comunidad, en una entidad que empieza con Z, en donde el papá de una menor de edad, una menor de 12 años, pues la violó y la embarazó. Y esta niña tuvo por lo menos 6 atenciones de visita con el médico de primer nivel y nunca se le dio esta parte de la prevención, nunca se detonó esta alarma de, oye, puede haber violencia de género ahí, en este caso una violencia hacia la mujer, oye, puede haber un proceso infeccioso de transmisión sexual, VIH, sífilis, gonorrea, etc. ¿Vale? Entonces, esta alerta que les estoy diciendo, por favor, mantengámosla en un proceso de atención en la comunidad. Evidentemente, los embarazos en el adolescente tristemente se enfocan o se desarrollan o se visualizan más en países en desarrollo que en países altamente desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En caso de México, si bien todavía no tenemos un boom como países de África o de las Indias o de China,
quizás, y me aventuro a decir la China, porque la China ya está con un desarrollo industrial muy importante, pero vean el boom demográfico cuando no lo eran. Y en países en vías de desarrollo como el nuestro, todavía se mantiene. Y hay cada año por lo menos 21 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años, y pues pueden llegar a tener embarazos en ese sentido. No, no exactamente los 21 millones, pero sí una proporción muy importante de eso, ¿vale? Entonces es algo que debemos nosotros de acatar y de atender. Eh, Hay un cálculo en México que entre los 15 y los 19 años, la mitad de los embarazos no son intencionados. Y hay actuantes o hay actores que pueden promover el embarazo en el adolescente, las barreras socioculturales. Pacientes con poca cultura o poco acceso a la cultura son más propensos a embarazos tempranos. Las cuestiones económicas también. Eh, una barrera económica limita la atención, limita el acceso a la información, limita el acceso a la educación, limita muchas cosas. Y las geográficas, eh, por ejemplo, el estado que empieza con O, no voy a decir nombres, que por la situación geográfica, pueblos aislados, pues que pueden tener actividades peculiares y fomentar el embarazo en la adolescencia. También hay límite o hay limitantes en el acceso a la información o limitantes en el acceso a los consejos y métodos anticonceptivos efectivos y seguros, ya sea por las condicionantes anteriores o por condicionantes asociadas a la misma sociedad. Hay sociedades en la población mexicana aún hoy en día que tienen un patriarcado o unas acciones patriarcales muy marcadas o matriarcales inclusive. Entonces, en estas situaciones donde se limita el acceso a la información o donde se limita el acceso a la consejería y el uso de métodos anticonceptivos, pues pueden terminar o desembocar en una alza en los embarazos del adolescente. Como pueden observar, las tasas de fertilidad o fecundidad en las mujeres de 15 a 19 años ha ido incrementándose poco a poco con el paso del tiempo y esto es una meta que debemos ir mejorando. Para el 2018, cuando inició este sexenio, pues el último registro que se tenía era de 69.2, pero aún así está alto. Este, lo que comentaba hace ratito, unas causas de embarazo no intencional se puede identificar como de violencia sexual y consideremos esta parte, que una tercera parte de las niñas y adolescentes han reportado que su primer encuentro sexual fue bajo un evento de coerción o de acción no voluntaria por ellos, una acción no consensuada, una violación. Y nosotros como médicos debemos de tener este espacio de atención en la consejería oportuna y adecuada para que las condiciones individuales y el acceso a los métodos anticonceptivos se integren ya para el paciente. Si lo queremos ver de forma económica, es menos riesgoso una paciente que está utilizando métodos anticonceptivos y que no se embaraza que una paciente que se ha embarazado porque conlleva el gasto del embarazo, el gasto del seguimiento de atención en hospitales, el gasto de la atención del parto, el gasto si fuese necesario de una terapia intensiva, ya sea neonatal o materna, etc. Entonces, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Hay una prevalencia en el uso de anticonceptivos del 75% en México, pero lamentablemente no todo es así. Hay regiones en el mismo país, inclusive en la misma Ciudad de México, que el acceso a los métodos anticonceptivos no es igual. Y esto lleva a que haya desigualdades en estas acciones entre los diferentes grupos de edad o en los grupos de adolescentes, por ejemplo. Y esto puede conllevar a un riesgo de embarazo no deseado. Entonces, en este sentido, debemos de promoverlo. Por ejemplo, en poblaciones indígenas, el acceso o el uso de métodos anticonceptivos o la prevalencia, como dice la lámina, pues está por apenas por el 64%, un 13% por debajo de lo que es la media nacional. Entonces, seamos observadores en ese sentido. Hay acciones muy puntuales que se deben de realizar para la atención de la salud sexual y reproductiva. En este caso, promover el ejercicio de los derechos sexuales, contribuir en el desarrollo de las estrategias de educación integral, asegurar el acceso permanente y oportuno a métodos de planificación familiar, favorecer la consejería y mantener ya sé que no lo dicen las láminas, pero mantener
una comunicación muy estrecha con la población a la que nosotros estamos atendiendo. Es un tema muy ríspido, no nos da el tiempo para ahondar en este tema. La prevención debe ser la bandera insignia del más bienestar, la bandera insignia de los servicios de salud del IMSS Bienestar. Y como les comentaba, ustedes son la piedra angular de la atención. Entonces, debemos de fomentar esta parte de la salud reproductiva y sexual, garantizar el derecho a la no concepción o garantizar el derecho a la concepción, evidentemente, y asegurar la consejería, promover los métodos de planificación familiar, ayudar a que los pacientes tengan una información confiable, certera, segura y de primera mano. ¿Y por parte de quién? Por ustedes, por ti, por tú que me estás viendo ahí, por el médico, ¿vale? No tengo ya mucho que agregar. Les agradezco de corazón el haber estado conmigo en estos breves minutos. A nombre de la Coordinación de Programas Preventivos y a título de mi coordinador, el doctor Juan Carlos Ledesma Vázquez, y a título personal de Miguel Alejandro Saavedra Hernández, les agradezco la atención. Un abrazo fuerte a sus unidades, desde donde están. Coman rico, cenen rico o desayunen rico. Muchas gracias.